momento estoy a cargo de un curso de literatura en cuarto año. Mi compañero me ha pedido que le cuente un poco sobre cómo es mi experiencia con las TIC y voy a tratar de resumir lo poco que las uso. Tengo que hablar de las primeras veces que usé la computadora. Podría remitirme a que era muy difícil conectarse en ese momento y uno tenía que conectarse por el cable del teléfono, era costoso, entonces tropecé con esas dificultades y obviamente con la dificultad de no saber manejarlas. Pero bueno, de a poco buscando fui encontrando a través del error, del ensayo y el error, la manera de empezar a emplearlas. Actualmente uso las TIC en forma limitada, he hecho cursos que brinda el Estado a través de Conectar Igualdad y me trato de relacionar con las TIC lo mejor que puedo, pero encuentro algunas dificultades que trato de sortear, sobre todo con la ayuda de los alumnos. ¿En qué ocasiones las uso? Suelo emplearlas para que los alumnos, por ejemplo, utilicen cuando estamos dando la parte periodística, los géneros periodísticos, entonces es muy útil la lectura de los diarios en forma digital y hacemos una comparación con la lectura gráfica de soporte papel, porque creo que es importante y necesario no perder de vista que el soporte papel, el libro, es un elemento que no se va a ir perdiendo. Acá habla de cuáles son los factores que motivan las TIC. Creo que el principal factor es la modernidad, la tecnología, el hecho de poder comunicarme con mis alumnos de una manera más feliz, porque ellos obviamente que tienen otra forma de percibir la realidad que la que tenemos nosotros los adultos, sobre todo los mayores. Entonces el hecho de utilizar un mismo código, que es el lenguaje de las TIC, ayuda mucho para transmitir los aprendizajes. Claro que hay factores que desalientan. Por ejemplo, no todos los alumnos tienen netbook. En muchas escuelas los pisos tecnológicos no están en forma adecuada, porque cuando nos conectamos el servidor no alcanza para que todos los alumnos puedan estar en conexión. Digamos que siempre cuando uno tiene que usar las TIC tiene que pensar en un plan B y además también tengo que reconocer y me hago cargo de ello que no estoy lo suficientemente preparada como para sortear muchos de los obstáculos. Yo creo que los alumnos tienen una actitud positiva, que siempre los alumnos responden bien, pero que no pueden escapar a lo que es el consumo, el uso del Facebook, el uso del correo electrónico, porque son chicos que viven en esta sociedad y la sociedad un poco que es compulsiva en ese sentido. Todos tenemos que tener Facebook, todos nos tenemos que comunicar, aunque paradójicamente sea la hora de la incomunicación. Entonces a veces es difícil que el alumno se concentre exclusivamente en el trabajo y que escape hacia otras cosas que considero yo es la misma sociedad la que lo obliga. Realizo actividades con las TIC, sobre todo, por ejemplo, yo lo utilizo mucho con la poesía. Cuando enseño poesía usamos con los alumnos en las escuelas donde hay netbook el hecho de poder conectarnos en YouTube y poder escuchar canciones, mezclar un poco la música con la poesía, que en realidad no es mezclarla, sino que es la misma cosa, y es un lenguaje al cual los chicos acceden más rápidamente. Ahí podemos encontrar metáforas, podemos encontrar un diálogo en común, o como mencioné antes en el tema de los periódicos, la lectura digital, o a veces cuando surge la necesidad de buscar una información, entonces orientarlos un poco a ver cuál página puede ser más seria que otra y obtener esa información en forma más rápida que el hecho de tener que bajar a la biblioteca, buscar el libro
Igualmente trato de que las dos cosas se hagan para que el alumno sepa manejar un libro, sepa buscar en un índice, o sea, que no pierda el contacto con los libros. Los sitios web y los portales que suelo recomendarles a los chicos son aquellas páginas que tienen que ver con escritores o aquellos blogs que hablan de poesía, o muchas veces blogs que proponen otras escuelas, como para que haya un intercambio con otros establecimientos de otras ciudades y de otros lugares, para que pueda haber una comunicación y que puedan darse cuenta que más o menos todos trabajamos en lo mismo, o que pueda haber algo diferente también. Sí, las prácticas de enseñanza cambian fundamentalmente, ya la relación con el alumno es diferente, hay una mediatización que es la máquina y uno pasa a ocupar otro lugar y tiene que aprender a utilizar ese lugar. Nos cuesta, a los profesores más grandes nos cuesta bastante. Yo creo que la principal labor del docente en el uso de las TIC es tratar de que se usen seriamente. Hay un artículo que escribió Humberto Eco que habla de una situación, una circunstancia que vivió en un aula cuando un alumno lo increpó y le dijo: ¿para qué sirven los profesores? Si nosotros podemos encontrar la información fácilmente y tenemos ahora internet. Y él cuenta que se sintió muy angustiado, pero encontró la respuesta fácilmente y les explicó a los alumnos que el profesor tiene que servir de guía, de mediatización, porque no es cuestión de consumir todo lo que la red ofrece, sino que hay que saber qué buscarlo, dónde buscarlo, cuál es la página más seria. Entonces el profesor va a cambiar su lugar, digamos, no va a ser el que se suba sobre la cátedra y es el que va a saberlo todo, sino el que va a ayudar al alumno a encontrar la información más seria o más fiel a la realidad. Y para cerrar, una anécdota relacionada con la vida diaria es que cuando yo comencé a estudiar un poco este sistema, me ayudaban más mis hijas que yo. O sea, a mí me costaba comunicarme con este tipo de tecnología, y gracias al uso de las TIC pude encontrar un diálogo con mis hijas que fue muy interesante. Y recuerdo que en algún momento sentí un poco de vergüenza porque necesitaba la ayuda de ellas. Y la respuesta de ellas fue muy simple. Cuando ellas eran chicas yo les ayudaba a hacer la tarea. Ahora son ellas las que me enseñan